Cordial saludo, mi nombre es Cristian Lozano, estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial. En este video vamos a explicar lo que es las fuentes dependientes de voltaje. Una fuente dependiente de voltaje es un componente eléctrico cuya salida de voltaje está determinada por un voltaje aplicado en otro lugar del circuito. En otras palabras, su voltaje de salida es una función de voltaje en una posición específica del circuito. Aquí, por ejemplo, en el siguiente circuito, en donde el voltaje independiente de uno altera el voltaje dependiente B con un factor de ganancia nu. Vamos a ejemplos de fuentes dependientes de voltaje. Tenemos el amplificador operacional, que pueden configurarse como fuentes de voltaje dependientes. Por ejemplo, en una configuración de amplificador operacional no inversor, la salida del amplificador es proporcional al voltaje de entrada multiplicado por un cierto factor de ganancia. En este caso podemos ver el amplificador operacional en donde se altera la entrada Bin, y vamos a ver un resultado PO. En este caso, el amplificador operacional, su factor de ganancia va a ser determinado por los valores de la resistencia, en este caso de la resistencia de ganancia. Por lo tanto, el amplificador operacional entra en uno de los componentes que son dependientes de voltaje. Tenemos también las celdas solares que convierten la energía solar en electricidad. Pueden comportarse como fuentes de voltaje dependientes. La cantidad de voltaje generado por una celda solar depende de la intensidad de luz incidente. Tenemos circuito de control, que es sistema de control de temperatura, como los termostatos electrónicos. El voltaje de salida puede ser dependiente de la temperatura medida por un sensor de temperatura. Muchas gracias.